Muy buenas tardes, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un placer para mí estar con ustedes en este módulo denominado en cuestión de la materia contabilidad financiera. En esta ocasión voy a dar una pequeña introducción de lo que viene siendo la materia en general con respecto a la información financiera de una empresa. Si hablamos de contabilidad financiera, podemos generar la parte principal de los estados financieros. Vamos a tratar sobre cuáles son los cuatro estados financieros básicos, cuál es la estructura, cuáles son los elementos que estos deben contener para que puedan ser normativos, ya que esto lo vamos a trabajar de acuerdo a las normas de información financiera. Vamos a hablar un poco sobre las normas de la serie A, que son 8, y estas 8 las vamos a ir trabajando en el transcurso de la materia. Si hablamos de contabilidad financiera, podríamos definir que esta es uno de los propósitos principales es que genera o proporciona información sobre cuáles son los aspectos financieros de una organización a los diferentes usuarios o interesados. Si hablamos de usuarios en general, nos vamos a enfocar a la NIF A3, que habla sobre precisamente de estos mismos, quiénes son los usuarios. Usuarios es quién está interesado en la información financiera de la empresa, en la situación económica de la empresa. Y ahí en la NIFA 3 podemos enlistar varios conceptos, dentro de ellos quiénes son, por ejemplo, trabajadores, empleados, gerentes, accionistas, este, proveedores, ¿sale? Entre muchos más. ¿Por qué se le dice interesados a la información financiera? Ok, si yo te vendo, me gustaría saber si tienes la solvencia y la liquidez para poderme cubrir una deuda, ¿sale? En este caso estoy hablando de un proveedor, ¿sí? Que yo le surto a una empresa. No es que vaya a pedir los estados financieros como tal, ¿no? Hay ciertos aspectos que sí se nos consideran para que yo pueda darme cuenta como proveedor de que tu empresa puedas cubrir la deuda o que yo te pueda dar el crédito sin ningún problema. Otro aspecto, como ejemplo, les podría poner las instituciones bancarias. Si yo voy a un banco, solicitando un crédito, vamos a hablar de un crédito hipotecario, incluso hay recursos que se van destinados para las empresas, ¿no? Entonces, lo primero que va a pedirme el banco son las razones financieras, tu estado de posición financiera. Al hablar del estado de posición financiera, me estoy refiriendo al balance general. El balance general es el que muestra la situación económica, así un panorama mucho más preciso de lo que viene siendo la empresa, ¿sí? Por lo tanto, a eso se le denomina estados financieros, ¿sí? La contabilidad financiera proporciona informes básicos denominados estados financieros. Esos son los cuatro informes que les he estado mencionando. Si hablamos de los estados financieros como tal, vamos a tener el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera o el estado de flujos de efectivo. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué veo cinco acá? ¿No? Los principales que se denominan es el balance general y estado, o estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera que va vinculada con el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Estos son reportes que se van generando de manera periódica para la empresa,
¿sí? Entonces, si yo estudio contabilidad financiera, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para que yo pueda darle lectura precisamente a estos estados financieros. Me va a servir para que yo le dé estos informes a la empresa y poderlos interpretar y poderle decir de manera profesional la situación económica en la que se encuentra. Por eso es importante que nosotros, contadores públicos, nos certifiquemos en esto. Ustedes sabían que como contadores públicos somos los únicos que están certificados para darle lectura a los estados financieros. ¿Sale? ¿Cómo me voy a avalar de que yo estoy capacitada? Primero, pues, se supone que me especialicé en la carrera. Se supone que me fui especializando en la elaboración de estos reportes y cuál es la interpretación que debe contener cada uno de ellos. Por lo tanto, en el momento de darle ese informe al usuario en general, que ya les mencioné algunos ejemplos, estos informes son de su utilidad para que yo, contadora, pueda expresarlos, le pueda dar el reporte y decirle realmente la situación general, ¿sale? ¿Cuál es la estructura? Esto viene siendo un camino, ¿sí? Para que yo llegue a un estado de resultados, un balance general, tengo que aprender a contabilizar un cargo, un abono, conocer todas las cuentas, la estructura, las cuentas de balance general, las cuentas de estado de resultados, cómo se integran, cuándo debo de cargar, cuándo debo de abonar, ¿sí? Entonces, realizar las pólizas, conciliación bancaria y todo lo que esto implica para poder desarrollar precisamente la información financiera. Entonces, es importante que nosotros le tomemos esa, o más bien reflexionemos sobre ¿cuáles son los puntos básicos que debo de considerar en la contabilidad? Y estos son los aspectos que vamos a ir analizando en el transcurso de la materia. Esta viene siendo la parte de introducción. En las siguientes cápsulas vamos a abordar un poquito más a las diferentes estructuras de los estados financieros. Pues bien, bienvenidos mis estimados alumnitos. Espero eh, que haya sido de su utilidad y pues pronto estaremos en contacto. Que estén bastante bien.